la puedan mirar más adelante. Así que Bien. bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a quienes no nos conocen todavía, quienes nos ven por primera vez desde YouTube. Yo soy Darío de Spirit y bienvenidos a este primer webinar del 2026 donde indagaremos sobre las claves para medir la transformación cultural de una organización. Hoy vamos a tener un par de dinámicas, una primera interactiva, vamos a lanzar un Menti para tomar el pulso y después de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Podéis utilizar el chat y yo iré organizando las preguntas, luego se las lanzaré a Víctor. Y para quienes todavía no le conocen, presento a Víctor. Víctor es International Partner y Trainer del Barrett Value Center. Además es Managing Partner de la consultora Spirit Happiness First. Es consultor, conferenciante, profesor asociado en escuelas como ESADE, EADA, la UV y en másters y posgrados de diversas universidades y escuelas de negocio europeas. Y por si esto fuera poco, es autor del libro Propósito y Valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca, que se editó por Editorial Profit. Os dejaré también un enlace en el chat por si queréis echarle un vistazo, ojearlo, descubrir qué visión nos da Víctor sobre eso. Y poco más, bienvenidas, bienvenidos y te paso el turno, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Bueno, yo creo que hoy, por la gente que estáis aquí, incluso creo que van a ser tardes prácticamente todo el mundo. Eh, Aunque había gente de México que también creo que se había apuntado y ahí México está ahí a puntito de entrar en la tarde o está empezando a entrar ahora, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Darío por la introducción. Como decía también Darío, vamos a hablar de medición, de cultura y de cómo medir también a lo largo del tiempo, ¿no? La evolución o la transformación de la misma. Y lo que queríamos es lanzaros para así una pequeña dinámica para empezar y con esta pregunta, ¿no? Que vamos a poneros ahora en el chat un código, un link a Mentimeter, a Menti, para que podáis ir contestar allí, ¿no? Que es la siguiente pregunta, ¿no? En dos o tres palabras, no hace falta que sean tres, pueden ser dos también, le dais al intro ahí en Menti, si no queréis poner tres cosas, ¿vale? Por vuestra experiencia, ¿qué es lo que concretamente creéis que hay que medir si queremos medir la cultura? ¿Qué cosas concretas deberíamos, ¿sí?, considerar medir si lo que queremos es medir la cultura? ¿Vale? Os voy a poner ahora mismo el link en el chat. Ahí está. ¿Vale? Y como os digo, si vais a ese link, vais a llegar a la página que ahora os voy a mostrar también, de, de Mentimeter y donde podéis escribir. Sí, hemos puesto hasta tres cosas, pero bueno, si queréis escribir una o dos, no pasa nada tampoco, ¿vale? El número que queráis, le dais ahí al intro en esa página de Mentimeter, como digo, y así veremos un poco, pues, qué es lo qué es lo que creéis vosotros que es lo más importante, ¿no? Para medir la cultura. Dejadme que me voy a ir ahora a la página de Menti, aquí la tengo, para compartirla con vosotros, a ver si hay gente que está haciendo. Y ya veo que hay cosas que alguien ha contestado. Ahí voy a compartir. Ahí estamos viéndolo. ¿Vale? Bueno, pues alguien ha contestado valores, ambiente, forma de hacer. ¿Ok? Implicación de los empleados. Entiendo, pone emplea, pero seguramente es de los empleados, ¿verdad? Crecimiento, clima laboral. Fijaros cuántas cosas aparecen, ¿eh? ¿Vale? Es verdad que no somos muchos. Si fuéramos muchos, probablemente aparecerían más, pero bueno, fijaros que ahí aparecen bastantes cosas. El clima, la implicación de los empleados, los valores, como cosas así concretas. Bueno, entonces, no sé si alguien va a votar más. Lo digo por esperar un poquito más. Tenemos varias personas en la sala, pero bueno, a veces también estáis en movimiento y no es fácil de votar. Pero bueno, ahí ya tenemos unas cuantas cosas diferentes. Voy a volver a la presentación. Ah, mira, sí, 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 hay más respuestas. Conexión. ¿Sí? Fijaros que el clima aparece dos veces, lo que pasa es que no lo ha sumado porque una es clima solo y la otra es clima laboral, pero bueno, entendemos que seguramente, ¿no? Ambiente además suena como parecido a clima, ¿no? Ujú. Eh,
Eh, pero bueno, parece como que clima es lo que aparece un poquito más. Aparece también el tema de la implicación de los empleados, los valores, la conexión, el crecimiento. Bueno, fijaros cuántas cosas, ¿no? Fijaros cuántas cosas. Bueno, yo de manera propositada, la verdad es que esta es una dinámica que nos va muy bien para empezar, pero también está propositada porque uno de los grandes temas, yo que soy un friki, como digo yo, de mí mismo, ¿no? De la cultura, que me encanta todo lo que tiene que ver con cultura desde hace ya muchos años, ¿no? Los que me conocéis lo sabéis, ¿vale? Lo que ha ocurrido es que en los últimos años, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto de la cultura, pues, ha ganado protagonismo en las agendas de los líderes, en las agendas de las organizaciones, y hay una, ¿cómo decirlo, no? Sería, en inglés hay una expresión que me gusta mucho para explicar lo que podría ser eso, ¿no? Que es una buzzword, ¿no? ¿Vale? Que sería una palabra de estas que se está utilizando para muchas cosas y con significados totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante, vamos a empezar tratando de explicar qué es lo que no es cultura, ¿vale? Porque creo que es importante diferenciar, ¿no? Y es evidente que todas estas cosas que voy a ir comentando, me diréis, hombre, Víctor, pero esto tiene relación con la cultura. Sí, tiene relación con la cultura, ¿vale? Pero a veces, ¿sí? Nos confunde. Por ejemplo, ¿vale? El clima, que además probablemente es la respuesta que habéis puesto más personas, ¿no? ¿Vale? El clima organizacional, el clima laboral, como queramos llamarle, ¿no? Que tiene mucho que ver con la satisfacción del empleado, ¿no? ¿Vale? Pues yo me he encontrado en muchas organizaciones o muchos líderes que me han dicho, no, no, nosotros estamos midiendo cultura porque estamos midiendo clima. Bueno, el clima no es cultura, ¿vale? Después lo voy a explicar con un poco más de calma, porque tengo ahí como una lámina que creo que puede ser a nivel de visibilidad, ¿no? Y gráficamente más fácil para entender la diferencia, pero sobre todo el clima es algo, ¿sí? Que es como la temperatura media, me gusta mucho la metáfora de la temperatura, ¿no? La temperatura media que tiene la organización. ¿En cuanto a qué? En cuanto al nivel de satisfacción de los empleados, ¿no? Y esa temperatura media, pues sube y baja, ¿sí? Y se mueve de manera casi constante. ¿En base a qué? Pues en base a las decisiones que se toman en la organización, si nos gustan, si nos favorecen, si no nos gustan, no nos favorecen, ¿no? En base a eventos que tienen lugar, proyectos que se llevan a cabo, ¿sí? Es decir, hay un montón de cosas que hacen que probablemente, ¿vale? Bueno, pues tú cuando salgas de la organización puedas poner el, ¿sí? Puedas darle a la teclita, como en los aeropuertos o en los baños de algunos lugares, ¿no? A la teclita de estoy bien en positivo o le des a la teclita de no estoy tan bien, ¿vale? ¿Eso es cultura? No, cultura es algo más profundo, después lo vamos a ver, ¿vale? Otra cosa que nos encontramos mucho es gente que nos dice, no, no, nosotros estamos midiéndolo, tenemos el Net Promoting Score, ¿vale? El NPS, seguro que os suena, ¿vale? Lo del NPS. Fijaros, ¿qué es el NPS? El NPS en realidad es una medida que surge del mundo de los clientes, ¿no? De la experiencia del cliente para saber hasta qué punto pues, el cliente es fiel y estaría dispuesto a comprar tu producto o servicio nuevamente, ¿no? Cuidado, con unos rangos además, porque le pedimos, para que sea positivo, le pedimos que sea muy elevado, ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Es eso realmente? Pues no, no es eso la cultura. Fijaros, tanto el clima como la organización sí que pueden tener, ¿sí? Un componente de si la cultura es saludable, está fuerte, está, probablemente hay más probabilidades, sin duda, de que esos indicadores, el clima o el compromiso vía el NPS, ¿vale? O otros, también el compromiso medido por Gallup, que probablemente es el estándar más conocido en el mundo, pues estén mejor, ¿no? Estén en una posición, ¿vale? Pero no es exactamente cultura esto. Después lo vamos a ver en esa lámina que comentaba. Se habla mucho en los últimos años de bienestar. De hecho, hay organizaciones que están midiendo el bienestar. El bienestar, evidentemente, también está relacionado con la cultura, pero no es. Además, el bienestar, aquí tengo que decir que el bienestar es un tema muy complejo porque es muy holístico. ¿Vale? Tiene una parte física o fisiológica, ¿no? Del empleado, que por cierto ahora se está empezando a trabajar mucho más. Tiene una parte mental. En España al menos, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero en estos momentos en España hay pues mucho ruido respecto al tema de la salud mental de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El bienestar mental. Si os gusta el fútbol, hace nada un jugador muy conocido del Barcelona ha estado de baja por un problema de salud mental. Esto hace 10 años o 5 años, en mi opinión, hubiera sido inconcebible y esto está pasando, ¿no? Pero es que además
Podemos hablar de emocional, bienestar espiritual, bienestar financiero, ¿vale? Es decir, es un término hiperholístico complejo, ¿vale? Pero no es cultura, exactamente. Nuestra cultura a lo mejor puede, ¿sí? Incidir e influenciar el bienestar, sin duda, ¿vale? Pero no es cultura, ¿vale? Todas estas cosas que pongo ahí, la rotación, ¿vale? O el absentismo, por ejemplo, también ahora, después de la pandemia, al menos también aquí en España estamos viendo unos niveles de absentismo, sobre todo en turismo, ¿vale? Muy elevados. Bueno, eso no es un indicador, eso es una consecuencia, ¿vale? Es un indicador de resultado que probablemente puede tener algo que ver con la cultura, sí, pero puede tener que ver con muchas otras cosas, en ambos casos, tanto la rotación como el absentismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, programas, ¿no? Coaching, ¿vale? Bueno, todas esas cosas no. A ver, sí que hay una cosa que creo que sí, ¿vale? Muchísimo más y que a veces hay una cierta confusión que es el liderazgo, ¿vale? El liderazgo sí tiene mucho más que ver, ¿vale? Todos tienen relación, o que la mayoría de los que hay aquí, pero el liderazgo sí. ¿Por qué? Porque la cultura no deja de ser el reflejo de los que están arriba, para bien y para no tan bien, ¿vale? Con lo cual, sin duda, aunque no es exactamente porque podemos medir también el estilo de liderazgo con algunas otras herramientas, pero evidentemente tiene mucho que ver. Raro será que la cultura, cuando la miramos, no tenga que ver con el estilo de liderazgo que tenemos. 90% de los casos es así, ¿vale? Bien, entonces me diréis, bueno, Víctor, entonces, ¿qué es cultura? ¿Vale? Porque, bueno, ahora nos estás diciendo lo que no es, ¿no? Y vamos a indagar un poquito más en ello, ¿no? ¿Qué es cultura? A ver, hay un montón de definiciones. No va el webinar de eso. Algún otro hemos hecho hablando más de las definiciones de cultura, creo, y si no, lo haremos. ¿Vale? Pero fijaros, a mí me gusta, a ver, hay muchas definiciones desde la simple esta de The Way We Do Things Around Here, ¿no? La manera en la que hacemos las cosas, que es una definición que parece muy simple, pero que después tiene muchos elementos dentro, ¿no? Pero esta que os pongo aquí me parece que puede ser, a nivel más técnico, un poco una de las mejores, ¿no? Otra que me gusta mucho es la de la personalidad de la organización, ¿vale? Que es la cultura. Las personas tenemos una personalidad, ¿no? La organización puede tener también una. Sí, muchas veces pensamos, tiene que ser la suma de todos los, ¿sí? De las personas. Bueno, sí y no, porque como organismo vivo, ¿vale? Y aquí haré referencia mucho al enfoque sistémico, ¿no? Al final es un organismo vivo, ¿sí? Las organizaciones nacen, se reproducen, pueden tener, si me permitís la expresión, ¿vale? O spin-offs, ¿no? A veces mueren, ¿vale? A veces, bueno, es que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y cuanto más tiempo duran, además, mayor, ¿sí? Posibilidades de que esa personalidad vaya mucho más allá del conjunto de los que la formen. ¿Vale? He dicho esto. Otra que me gusta mucho es esta que tenéis aquí, ¿no? El conjunto de patrones de comportamiento que tanto influenciados por las personas y por los procesos, ¿vale? Pues esto también es muy importante, ¿vale? Porque yo puedo poner palabras muy bonitas, ¿no? Eso que muchas veces le llamamos valores, ¿no? En las paredes o en la web, tal, ¿no? Pero si al final después los procesos, lo que hacemos en el día a día cuando encendemos el ordenador o encendemos la máquina, ¿no? Los procesos de negocio de lo que hacemos no están en línea con lo eso que declaro que es importante para nosotros, pues al final, ¿no? Pues un desastre, ¿no? Y fijaros, comportamientos, ¿vale? Influenciados tanto por procesos o sistemas como por personas, ¿vale? Que pueden ser, ¿sí? Promovidos o frenados por esos dos elementos a lo largo del tiempo. Y fijaros que todo empieza con la primera frase que es patrones, ¿vale? Porque normalmente una organización, ¿vale? Tú puedes tratar de copiar muchas cosas, el producto de otro, los servicios, la manera en que hacen un proceso, no sé qué, pero normalmente la cultura es muchísimo más difícil de copiar, ¿vale? Muchísimo más difícil de copiar. ¿Por qué? Porque tiene unos patrones muy concretos que a lo mejor llevarlos a otro lado probablemente va a ser mucho más difícil, ¿no? Ahondando, perdón, en esta definición, ¿vale? En nuestra opinión, después de muchos años trabajando con temas de cultura, estarían un poco todos estos elementos, ¿vale? Que están aquí. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque no, como decía antes, tampoco es el propósito. El propósito es hablar de medir, ¿no? Pero fijaros, evidentemente los valores, la mayor parte de las personas que trabajamos en cultura, casi sí, a lo mejor hay alguna excepción, no la conozco, pero casi todos decimos normalmente que el elemento más importante probablemente son los valores, ¿no? En la cultura. Pero fijaros, acabo de hablar de los líderes, ¿vale? Acabamos de ver una definición donde están los comportamientos y sobre todo los comportamientos que vienen de arriba, ¿vale?
Normalmente esos son los que marcan un poco el camino, ¿no? De lo que se hace en esta organización, de lo que no se hace, ¿vale? Fijaros, aparte de esos valores, también pongo ahí el propósito como, ¿sí? Ese para qué, ¿no? Ese impacto que queremos tener en positivo, trascendente, más allá de ganar un dinero en la organización, normalmente es un elemento también muy importante y en los últimos años, ¿vale? Si hablamos de autores de cultura, hace muchos años Edgar Schein u otros más clásicos en el siglo XX, no estaba ahí el propósito, pero yo creo que ahora en estos momentos sí está sin duda, porque es un tema que está muy presente y que es muy importante para muchas personas, ¿no? Cada vez más. Y fijaros, hay dos elementos más, ¿no? Los procesos y sistemas, a lo que ya aludía en la lámina anterior, ¿vale? Todos igual, bueno, evidentemente dónde pones el dinero, el proceso presupuestario va a ser muy importante porque puedo decir unas cosas, pero después, al final, si pongo el dinero en otras, ¿qué es lo que cuenta? ¿Dónde pongo el dinero, no? Pero los procesos también de cómo se evalúa en mi organización, evaluar el desempeño, ¿vale? Bueno, muchos otros procesos, no solo de las personas que deberían estar en línea un poco con nuestra cultura, ¿no? Teóricamente. Y por último, la simbología, los ritos, ¿no? Y los símbolos pueden ser desde los espacios donde trabajamos, ¿no? Pues espacios más cerrados, espacios más abiertos. Eso evidentemente condiciona, ¿vale? Pues cómo nos comunicamos, cómo nos coordinamos, cómo hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, a otros ritos como son cómo celebramos en nuestras organizaciones. Hay organizaciones incluso que tienen himnos, la vestimenta, a veces es importante también. ¿Quién se promociona aquí? La simbología, por ejemplo, en un edificio, cuando hay edificios, ¿quién tiene parking, quién no tiene parking? ¿Vale? Todo eso son símbolos de un cierto estatus, por ejemplo, en este caso, ¿no? De quién es importante, departamentos que la gente llega arriba promocionados en la organización, en el liderazgo, y otros que no, a quién se despide normalmente. Bueno, todo eso es simbología, no voy a hablar tanto de eso, pero para que sepáis un poco. ¿Qué ocurre? Todas estas cosas, sí, claro, si conocéis el famoso iceberg de McClellan, ¿no? Pues tiene muchísimos años ya del siglo XX, ¿vale? Que fue el primero que empezó a utilizar un poco el iceberg, ¿no? Para diferenciar entre lo que es más tangible y visible arriba, ¿no? Y lo que es menos tangible abajo, ¿no? Pues fijaros, claro, es que de todas esas cosas que acabo de comentar, sobre todo valores y propósito, ¿vale? Pues algo que está normalmente, está muy basado en las creencias, en la identidad de las personas y de la propia organización, está un poco abajo, más abajo, ¿vale? Pero los comportamientos o los procesos estarían más arriba, ¿vale? Serían más visibles. Entonces ya, claro, de aquí ya surge un tema. El primero, ostras, es que tendríamos que medir diferentes cosas. Y algunas son más fáciles o más tangibles a nivel de medición y otras son más intangibles, ¿vale? Otras son más intangibles. Fijaros que muchas veces hablamos de que los valores, ¿vale? Me diréis, bueno, ¿y por qué los valores mucha gente los coloca aquí abajo, pero los valores, si los explicitamos, si los ponemos en la pared o los ponemos en la web o decimos que estos son los nuestros, lo que nosotros denominamos como valores declarados, que declara la organización, ¿vale? Al final no deja de ser un puente entre lo de abajo y lo de arriba, porque trato de que sean visibles para todo el mundo. Otra cosa es si después la gente los vive o no los vive, ¿vale? Si hacemos cosas para que estén impregnadas en el día a día de las personas o no, ¿vale? Y continuando con esto que estaba comentando, fijaros, ¿sí? Fijaros que utilizando ahora en vez del iceberg, utilizando un árbol, ¿vale? Donde estarían las raíces en la parte más profunda, ¿no? Y la copa del árbol, los frutos, ¿no? Fijaros, un tema muy importante, también esto está basado en Ken Wilber, en los cuatro cuadrantes de Wilber, ¿vale? Es pues, que vamos a tener conceptos que vamos a tener que medir como los valores o el propósito incluso, que evidentemente están en la parte más intangible, ¿vale? Lo que yo llamo el ser de la organización, ¿no? Y hay otros, fijaros, por ejemplo, los resultados económicos, el P&L, ¿no? La cuenta de explotación, pero el bienestar, el clima al que hacía referencia anteriormente, como decía, ¿no? El clima se mueve para arriba, para abajo, ¿vale? Y normalmente, en cambio, los valores o el propósito, ¿vale? Son elementos que están con nosotros más tiempo. Cuidado, sobre todo los valores también evolucionan y cambian, ¿vale? Pero evidentemente no igual que el bienestar o la satisfacción del empleado o el clima o como queramos llamarlo, ¿no? Es decir, el nivel de superficialidad es muchísimo más mayor, ¿vale? Me diréis, bueno, Víctor, ¿y dónde está?
¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, comportamientos, procesos, símbolos sí que están más en la parte del hacer, más visible, ¿vale? Los símbolos a veces son más visibles, otras veces menos, ¿no? ¿Vale? Y me diréis, bueno, ¿y el compromiso, el famoso engagement, dónde está? Pues fijaros, el compromiso, a ver, en realidad el compromiso es algo que es interesante porque tiene relación con los dos, con el clima, ¿vale? Si evidentemente hay buena onda en la organización en estos momentos, estamos con unos parámetros de clima, bueno, eso puede tener incidencia en el compromiso, sin duda, ¿vale? Pero es muy efímero, porque vamos a estar mal dentro de 4 días otra vez, porque esto sube y baja, ¿vale? Entonces, el, la relación clima-engagement, ¿vale? Al final, claro que hay un impacto, pero es un impacto que no perdura en el tiempo. En cambio, la relación de engagement con todo lo que tiene que ver con la parte más, ¿sí? Invisible o intangible, con los valores, con el propósito, ¿vale? Si realmente la organización, ¿sí? Empieza sobre todo a mover estos temas de identidad, de manera de hacer las cosas, si empieza los comportamientos, los valores de los líderes, sobre todo, ¿vale? Importante, empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar. Eso es un mensaje muy poderoso que pasa, ¿vale? A las personas, ¿sí? Porque tú empiezas a verlo, a observar que tus líderes ya no es solo lo que pone en la pared, sino que están empezando a actuar de esa manera, ¿vale? Si tú ves eso, normalmente, ¿qué ocurre? Que normalmente eso sí que tiene a medio plazo un impacto muchísimo más estable, ¿vale? En el engagement de las personas. Porque al final yo digo, muy bien, ellos están haciendo lo que predican lo están haciendo, son coherentes. Ahora me lo creo y estoy capaz de implicarme más en el proyecto, ¿vale? Y sobre todo de estar más orgulloso de este lugar donde trabajo, ¿vale? Con lo cual, la relación con el engagement normalmente, cuando son esos elementos, ¿sí? Más en la parte baja de la identidad, del propósito, de los valores, es muchísimo más estable, ¿vale? Y el impacto es más a largo plazo. Entonces, para que no me desvíe de la conversación, porque todos diréis, bueno, sí, pero habíamos venido aquí a escuchar cómo se mide la cultura. Vale, entonces yo lo que quería, sobre todo que quedara claro, es que no es fácil, ¿vale? Que hay muchas cosas que hay que medir, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que hemos hecho? Y además es interesante, lo hablaba antes con Darío, porque para este webinar hemos utilizado la inteligencia artificial, ¿vale? Hasta un límite, ¿eh? Hasta un límite, también os lo digo. Hemos utilizado Gemini, ¿vale? Por si a alguien le interesa, hemos utilizado Gemini, que es, como sabéis, es la inteligencia artificial de Google, que además nos habían hablado muy bien de que había hecho cambios y la verdad es que muy bien, ¿eh? Tengo que decir que muy bien. ¿Vale? Y lo que hemos hecho ha sido buscar información de los modelos más utilizados en el mundo de cultura. Y nos hemos centrado en los que tienen una trayectoria, ¿sí? Un poquito más larga, ¿vale? No en herramientas que tienen poca historia. Y hemos escogido, y de hecho, si lo buscáis, hacéis lo mismo que nosotros, os van a salir estos cuatro como los de mayor recorrido, ¿vale? Que son el modelo de Denison, vamos a explicarlo ahora, el modelo del Competing Values Framework de Quinn and Cameron, Human Synergistics, con el OCI como herramienta, y el modelo de Barrett, ¿vale? Entonces, en esta parte voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque como sabéis, pues a mí me gusta mucho para el diagnóstico y el assessment Barrett, ¿no? Pero vamos a tratar de ver también los otros, algunos los conozco más que otros, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el modelo de Denison, más de 20 años en el mercado, muchísimas referencias de grandes empresas, ¿vale? ¿En qué es bueno el modelo de Denison? Bueno, pues el modelo de Denison nos dice, ¿vale? Se enfoca mucho en tratar de ver un poco cultura versus rendimiento empresarial, resultados, ¿eh? En base a eso lo que dice, fijaros, es que hay como 4 rasgos clave, ¿vale? Que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Si queremos medir la cultura, si queremos, ¿sí? O 4 tipos de culturas para una organización. Fijaros, ¿vale? Y entonces, esas 4 culturas salen de estos 4 elementos que estamos viendo aquí. Misión, ¿vale? Lo que ellos denominan misión o propósito, que sería un poco hacia dónde vamos. Fijaros que además cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas 4 dimensiones o rasgos tiene a su vez, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tiene como 3, fijaros que en esta diana, ¿no? Que después explicaré un poco, que vamos a ver que se parece mucho al siguiente modelo, al Competing Values, ¿vale? Pues dentro de misión hay 3 elementos, ¿vale? Que tienen que ver con
la visión que tiene la organización, la misión y los objetivos, ¿no? Y la intención y dirección estratégica. Y así sucesivamente cada una, ¿sí? De estas cuatro dimensiones, ¿vale? Pues tienen a su vez tres elementos, ¿vale? Que aquí vamos a ver que van a salir las preguntas que nos va a hacer esta encuesta, este diagnóstico, ¿vale? Entonces, misión es hacia dónde vamos, ¿no? Hasta qué punto existe un cierto alineamiento de hacia dónde vamos. Otro segundo elemento es la adaptabilidad. Hasta qué punto la organización escucha, ¿sí? Está cercana, ¿sí? A lo que dicen los clientes y el mercado y se adapta al mismo, ¿vale? Una tercera es la participación, ¿vale? Es decir, hasta qué punto nuestras personas están alineadas y comprometidas. De aquí fijaros que, por ejemplo, aparecen tres elementos que son el compromiso, el empoderamiento, la responsabilidad, que serían los tres que habría aquí, análogamente al otro, ¿vale? Y por último, ¿sí? Otro cuatro rasgo clave sería la consistencia. ¿Hasta qué punto nuestros procesos y sistemas están realmente alineados? Fijaros, muy interesante, ¿vale? Estos cuatro tipos de rasgos culturales están agrupados en dos ejes, ¿vale? El primer eje es externo, está aquí arriba, versus interno, ¿vale? Y el segundo eje, ¿vale? Es hasta qué punto somos flexibles, que sería este lado, flexibilidad, versus la estabilidad, ¿vale? O el control, hay gente que habla de control también. Fijaros, y digo estos dos ejes porque en el siguiente modelo que vamos a ver van a ser los mismos, curiosamente. No sé si es que, no conozco la historia, pero no sé si es que unos bebieron de otros, no sé quién fue el primero, pero los ejes, curiosamente, son los mismos. Fijaros, lo que dice este modelo de Denison, ¿vale? A través de 12 preguntas en la versión más reducida, que al final son 48 preguntas, ¿vale? O 15 preguntas en la reducción más larga, que entonces son 60, lo que nos dice es que una organización, para que tenga buenos resultados, debería tener un equilibrio en estos cuatro elementos. En estos cuatro elementos debería haber una puntuación elevada de las cuatro cosas y un cierto equilibrio entre las cuatro. ¿Vale? Este sería un poco el resumen. Y el cuestionario, como os digo, de 48 preguntas, el más corto, de 60 el más largo. El Competing Values Framework, que es el que vamos a ver a continuación, fijaros que en realidad, ya veis aquí, flexible, estable, externo, interno, cambian los ejes, ¿vale? O sea, están al revés que en el otro, pero son justamente los mismos ejes, ¿vale? Este es otro modelo que también tiene muchos años, probablemente este es el más antiguo de los que, bueno, no estoy seguro, Human Synesthetic no estoy seguro, pero Cameron y Quinn yo lo conozco hace muchos años, ¿vale? Y ellos definen cuatro arquetipos, ¿vale? Basados en los cuatro, en esos dos ejes que acabo de comentar, ¿no? Los arquetipos o los tipos de cultura, porque ellos dicen que hay como cuatro tipos de cultura, ¿vale? Serían la cultura clan, la cultura adocrática, la cultura de mercado y la cultura de jerarquía. Fijaros que la cultura clan, ¿sí? Sería un poco, ¿vale? La que estaría, ¿vale? Más flexible, ámbito más flexible y a la vez también más interno, ¿vale? Adocracia sería flexible pero externo, un foco más externo. Mercado, evidentemente, sería también externo, ¿vale? Pero más estable. Y por último, jerarquía sería también más estable y más interno, ¿no? Entonces, en general, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que los valores que hay detrás, porque estos sí que hablan de valores, por eso es el Competing Values Framework, ¿no? La cultura clan sería más de valores de colaboración y lealtad, el rol del líder sería más de un mentor facilitador y los factores clave de éxito, por así llamarlos, ¿vale? Sería el desarrollo humano y el compromiso. En una cultura más adocrática, ¿vale? Pues lo que buscamos es más creatividad, innovación, asumir más el riesgo. Normalmente el líder suele ser visionario, emprendedor, ¿vale? Y el factor clave de éxito es la capacidad de generar nuevos productos y ser ágiles haciendo, ¿no? Una cultura más de mercado sería más una cultura que se mueve por competir, ¿vale? Competitividad interna, ¿vale? Y logro de resultados. El líder nuevamente es un impulsor o productor, llaman ellos, ¿vale? Y los factores clave de éxito son cuota de mercado y rentabilidad, ¿vale? En la cultura de jerarquía, ¿vale? Lo que se busca es más control y eficiencia. El líder o los tipos de liderazgo sería más de organizador y coordinador, ¿vale? Y un factor clave de éxito sería, o crítico de éxito sería la eficiencia, ¿vale? Fijaros que aquí, en concreto, lo que tenemos son, una vez más, 48 preguntas, ¿vale?
¿Cómo son estas preguntas? Pues aquí es muy diferente, es un poco diferente al otro, aunque coinciden las preguntas, curiosamente también, aparte de los ejes, ¿vale? Pero estas 48 preguntas en la versión reducida, porque creo que también hay una más larga, ¿vale? Son tipo ipsativo. ¿Qué significa un cuestionario ipsativo? Tú tienes 100 puntos, ¿vale? Para cada grupo de preguntas. Estas preguntas se agrupan, ¿sí? Para cada uno de estos, o sea, para clan, me parece que hay 4 preguntas, ¿vale? O no, 6 preguntas, porque son en 6 dimensiones después, ¿vale? Eh, para cada una de estas cosas y tú tienes que repartir 100 puntos entre las diferentes respuestas. Además, ¿sí? En realidad son 24 preguntas para la cultura actual, ¿vale? Y 24 preguntas para la cultura deseada. Es decir, tú respondes cómo lo ves hoy, la cultura que ves hoy en tu organización, y respondes también a dónde te gustaría. Y fijaros que el modelo de Denison, de todos los que vamos a ver, este y los dos que vienen, tienen cultura actual y cultura deseada. El que he dicho antes, Denison, no. Solamente hablas de la cultura actualmente. No diferencia entre cultura actual y cultura deseada. ¿Vale? Eso sería un resumen, estoy yendo muy rápido, ¿eh? ¿Vale? Human Synergistics es el más complejo de los modelos, ¿vale? También es verdad que es uno de los más utilizados. ¿Eh? Es un modelo clásico que tiene además otras cosas de recursos humanos, ¿vale? Y que lo que tiene es como una encuesta que se llama el Inventario de Cultura Organizacional y los OCI, ¿vale? Y sobre todo, ¿de qué va este modelo? De medir normas de comportamiento y expectativas que tienen las personas. ¿Eh? Es un poco qué se espera de mí para que yo encaje en esta organización, ¿no? Eso es un poco lo que hay detrás del modelo. Entonces, en base a esto, ellos dicen que hay como 12 normas o estilos de comportamiento que se agrupan como en 3 clústeres, ¿vale? Fijaros que en este circulito que hay aquí lo podéis ver, ¿vale? Culturas constructivas, ¿vale? Sería un poco las que están aquí, constructive styles. Si os fijáis, ¿vale? Hablamos de 3 clústeres porque son estos, ¿vale? O sea, una cultura, ¿vale? Tienen como 4 dimensiones, mejor dicho, ¿vale? Culturas constructivas, el logro, ¿vale? La autorrealización, ¿vale? Una capacidad humanística, ¿no? Digamos, si lo diré, motivar a las personas, ¿no? Y la capacidad de filiación también, que sería como el compromiso, ¿vale? Entonces, cada una de ellas, ¿vale? Tiene algunas características que esto es una de las cosas que se va a medir, ¿vale? Esto es una de las cosas en esta rueda que veis aquí, ¿vale? Pues como podéis ver, hay 12 elementos agrupados, ¿vale? 3 en cada uno de estos. Entonces, constructivas, lo que normalmente buscan esas culturas, ¿vale? Es satisfacer las necesidades de orden superior de las personas, ¿vale? El crecimiento personal y la autorrealización, ¿vale? Las pasivas defensivas, en cambio, que serían un poquito las que están por aquí abajo, ¿vale? Normalmente son culturas donde se actúa con cautela para proteger tu seguridad, ¿vale? Y las agresivas defensivas, que llaman ellos, ¿vale? Se actúan de manera más enérgica para promover tu estatus y también buscar tu seguridad en base a ese estatus que tengas en el grupo, en el colectivo. Fijaros, una cosa interesante de este modelo es que, en principio, lo que sabemos es que, lo que nos dicen, por la cantidad de años que llevan con el mismo, es que las culturas interesantes son estas, las constructivas. Estas son las que tienen niveles de productividad, de rendimiento, de salubridad de las personas más elevados. Las pasivas defensivas normalmente son culturas que promueven la burocracia, ¿vale? De manera muy importante y normalmente no son tan buenas. Y las agresivas defensivas a veces a corto plazo logran buenos resultados económicos, ¿vale? Pero a largo plazo normalmente también son nocivas. O sea que en cierta manera, aunque hay 3 tipos de cultura, hay como una cultura mucho mejor, ¿vale? O sea, parece que el modelo claramente pues da mucha más importancia y unas culturas buenas y unas culturas que no son tan buenas, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros, no se acaba aquí el modelo, ¿vale? Porque aparte de preguntas y el cuestionario, vamos a ver que es el más, ¿vale? Tiene 120 preguntas en modelo largo y después tiene una versión un poco más reducida de 60 preguntas, ¿vale? Es que además estos rasgos culturales se ven influenciados por lo que ellos llaman factores causales, ¿vale? Y estos factores causales pues, son 31 factores en 5 grandes categorías. O sea, la idea de esto, ¿cuál es? La idea de esto es que hay unos factores que
¿sí? Normalmente tienen que ver con aquí los vemos, ¿no? Los sistemas, ¿vale? De la organización, los procesos, bueno, muchas cosas, ahora lo vamos a leer, esas dimensiones, esas 5 categorías, ¿vale? Que eso, ¿qué hace? Eso influencia a la cultura, ¿vale? A estos rasgos y eso a su vez genera unos resultados, ¿vale? Esa es un poco la... Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, tienes que medir, por eso es tan, pues, largo el cuestionario, tienes que medir tanto esas normas, esas 12 normas que hemos comentado antes en esos 3 clústeres que estamos viendo en la rueda, como también medir los factores causales, ¿vale? Que son 31 factores en 5 categorías. Fijaros, misión y filosofía de la compañía, estructuras organizacionales, sistemas de recursos humanos, tecnología y diseño de puestos y habilidades de liderazgo. Entonces, imaginaros, claro, aquí parece ser que es muy buen modelo y muy riguroso, pero es evidente que es bastante complejo y engorroso, ¿vale? Entonces, por último, modelo de Barrett. A ver, lo explico en un minuto porque, claro, yo evidentemente sé mucho más de ¿vale? Y me gusta más ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tiene importante? Bueno, se basa en los 7 niveles de conciencia de Richard Barrett. Sobre todo, yo creo que lo más interesante es que, diferencial totalmente de los otros 3 que hemos visto, es que creen un enfoque evolutivo, ¿vale? Evolutivo, ¿vale? Los 7 niveles normalmente, ¿vale? Pues tú puedes evolucionar, ¿no? Entonces, esos 7 niveles, ¿vale? Basados en Maslow, ¿vale? Pues cada uno de ellos está enfocado en diferentes valores y comportamientos, que es lo que vamos a medir, ¿vale? La inteligencia artificial lo que me dice es esto de aquí, que tienes unos niveles bajos, que serían de supervivencia y rentabilidad, necesidades básicas, de unos niveles medios, que sobre todo es el nivel 4 transformación y evolución, y unos niveles altos, del 5 al 7 donde buscas más, pues ponerte al servicio de los demás, el propósito, ¿vale? O lo que denominaba necesidades de crecimiento Abraham Maslow para contraponerlo a las necesidades básicas, que son las que están en los niveles de abajo, los valores que están en los niveles 1, 2 y 3. ¿Qué es lo ideal de esto? ¿Vale? Pues lo ideal de esto es cuanto mayor sea el espectro en el que, es decir, ¿sí? Cuanto seamos más capaces como organización de operar en más niveles, ¿vale? Sabemos que las organizaciones son más rentables, ¿vale? Y sobre todo más saludables y para todos sus grupos de interés, incluido sus empleados, ¿vale? Fijaros que además, lo que nos dice también la IA es que incluye el concepto de entropía cultural, ¿vale? No voy a entrar mucho en ello, pero como sabéis, el concepto de entropía, pues es un poco, pues la energía, ¿sí? Pues que se pone por parte de las personas en actividades que no son productivas, ¿vale? Es un concepto que viene de la física, que lo trajo Richard Bach de la física, pero se aplicó a la cultura de la organización, ¿vale? Y esto, evidentemente, pues bueno, lo subraya mucho la IA porque probablemente es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, por otro lado, y tengo aquí abajo el apunte, ¿vale? En este caso solo hay 3 preguntas, ¿vale? Nos preguntan por los valores, primero valores personales, valores de la cultura actual y valores de la cultura deseada, ¿eh? Entonces, fijaros, la IA también me ha hecho bueno, este cuadrito en realidad me lo ha hecho de otra manera, más feo, lo he puesto yo un poco más bonito, ¿vale? Creo yo, bueno, no sé, igual para mí es bonito, para el resto no, ¿eh? Pero dicho, me parece muy interesante, fijaros, yo voy a comentar alguna cosa que no ha dicho la IA, que a mí me parece interesante, ¿vale? Pero esto lo ha hecho la IA, ¿vale? Entonces, fijaros, la IA nos dice, el foco de Denison es el rendimiento del negocio, competing values, arquetipos de culturas o de valor, ¿vale? Human Synergistic, el comportamiento real de la persona, ¿vale? Y Barrett, el propósito y los valores, tal cual así lo pone, ¿vale? La métrica clave en el caso de Denison son los 4 rasgos y el retorno de la inversión, ¿vale? Porque teóricamente, pues puede impactar más en esas métricas, ¿vale? En el competing values, la brecha que hay entre la cultura actual y la deseada, ¿vale? En Human Synergistics, el circumplex sería un poco ¿sí? Este círculo que hemos visto antes, constructivo, porque constructiva es la cultura que normalmente es la buena, la que deberíamos ir, ¿vale? Y en el caso de Barrett, claramente el porcentaje de entropía cultural, ¿no? Entonces, fijaros, me parece muy interesante estas distinciones porque además yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Yo añadiría alguna cosa, pero no lo he hecho, ¿eh? Lo voy a comentar ahora. Fijaros,
En el caso de Denison, ¿vale? Sobre todo, importantísimo, una base científica, ¿vale? Vinculada a resultados económicos, ¿vale? Un lenguaje más empresarial y no académico, ¿vale? Y dicen ellos, excelente para convencer a la alta dirección, ¿vale? Inconvenientes de Denison, focalizado en resultados, ¿vale? Y no tanto en temas que tienen que ver con la persona y la psicología y la evolución de las personas, ¿vale? Un enfoque muy de arriba abajo, ¿vale? Y a veces se pueden ignorar microculturas, ¿eh? Que también pueden ser importantes, o lo que nosotros denominamos muchas veces subculturas, ¿vale? Esto es lo que me ha puesto la IA. Yo aquí añadiría otra cosa, ¿vale? Y no lo he hecho, pero lo voy a decir, que es que no hay cultura actual versus cultura deseada. Y después voy a comentar al final, ¿vale? Esto normalmente suele ser importante, ¿vale? Entonces, en el resto sí lo tienen, ¿eh? Fijaros, en el caso del Competing Values Framework, ¿vale? Sencillo, muy intuitivo y fácil de comunicar, estoy de acuerdo, probablemente es el más sencillo de los modelos, si lo tienes que explicar, lo explicas de manera mucho más rápida que otros, ¿vale? Y excelente para visualizar justo lo que estábamos hablando ahora, la brecha de la cultura actual versus la deseada. Totalmente de acuerdo con esto. Muchas veces puede ser demasiado, es sencillo, pero a veces puede ser demasiado simplista, ¿vale? Solo cuatro tipos de, bueno, demasiado simple a lo mejor para evaluar realmente la riqueza y la diversidad de una cultura, ¿vale? Entonces, fijaros, Human Synergistics, análisis de comportamiento, el más profundo, ¿vale? Vinculación directa con el bienestar del empleado, métricas muy detalladas, ¿vale? En positivo. ¿Qué es lo que dice la IA? Encuesta larga y compleja de administrar, es la que tiene más preguntas, ¿vale? Normalmente un coste elevado porque vas a tener que tener consultores, no sé qué, bueno, en fin, más elevado, ¿vale? Y dificultad de interpretación para perfiles que no son de recursos humanos, ¿vale? Barrett, ¿qué nos dice de Barrett? Bueno, pues que alinea los valores personales con los de la organización y hay una métrica, que es la entropía, para medir la energía perdida en fricciones internas o la toxicidad, añado yo, ¿vale? De la cultura, que esa es la entropía y que normalmente resulta súper interesante, ¿no? En negativo, totalmente de acuerdo, puede ser bastante filosófico, ¿vale? Puede percibirse como poco pragmático por directivos muy duros, ¿vale? Muy de hard skills de la vieja escuela. Es verdad. Esto del Maslow y el Barrett y tal, esto pasa y a veces pasa, ¿eh? O sea, no digo que no. Es cierto. Yo que añadiría aquí una cosa que no me dijo la IA, ¿vale? Solamente añadía esto que he dicho antes de Denison y que en las ventajas de Barrett es que solo son tres preguntas. Esto yo creo que sí, para que veáis que la IA se equivoca, ¿eh? ¿Vale? Y todo lo que hemos visto por aquí, lo mínimo eran 48, ¿vale? Lo mínimo eran 48. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante claro, ¿no? Esto es bastante claro. Entonces, dicho esto, escojamos unos modelos o escojamos otros, creo que es importante, ¿vale? Equilibrar métricas cuantitativas. Normalmente en Barrett, por ejemplo, medimos los valores, podemos medir valores y comportamientos, ¿vale? Pero normalmente si tú quieres trabajar la cultura, todos otros esos elementos que hemos visto, ¿vale? Comportamientos, procesos, símbolos, etcétera, ¿vale? Ritos. Normalmente vamos a tener que observar si vamos a la organización, ¿vale? Vamos a tener que hacer entrevistas, a veces focus groups, ¿vale? Es decir, vamos a tener que emplear otros, ¿sí? Métodos más cualitativos muchas veces para entender mejor esos otros elementos. Ahora, el cuantitativo, por supuesto, creemos que también es muy importante, sobre todo porque va a ser el que vamos a utilizar más y el que va a entender mejor la gente y el que va a ser más fácil realmente después de gestionar, ¿no? Y toda la parte más oculta, mucha de ella, ¿vale? Nos la va a dar la herramienta, ¿no? ¿Vale? Entonces, como decía, ¿no? Valores y comportamientos se pueden medir de manera cuantitativa, ¿vale? Importante a nivel de periodicidad, ¿vale? No es necesario ir midiendo, claro, así como el clima o la, ¿vale? O engagement, eso sí se mide con bastante, ¿sí? Frecuencia. En el caso de la cultura no es necesario. Normalmente yo siempre le digo a los clientes, a ver, hay que medir cada año, normalmente del trabajo salen unos planes de acción. Cuando tú pones en marcha los planes de acción, ¿vale? Podrías medir. Eso puede ser en un año o puede ser en dos, ¿vale? Entonces, pero la frecuencia evidentemente es menor. Un tema muy importante y por eso yo decía eso en negativo de Denison antes, ¿no? Creo que es súper importante tener la capacidad de medir estas dos cosas. ¿Dónde está la cultura hoy y dónde quieren las personas que estén en el futuro? ¿Vale? Esa brecha,
me va a dar lugar, ¿vale? A un debate, a un diálogo, empezando por el equipo de líderes, que es el primero que influencia en la cultura, ¿no? Pero también el resto de la organización, que va a generar, sí, unas conversaciones muy buenas y van a generarse planes de acción, ¿no? ¿Para qué? Para ver un poco esa brecha también, qué grado de cambio necesitamos en la cultura de cara al futuro y sobre todo también el otro elemento, ¿vale? Lo vamos a poder también, ¿sí? Alinear con nuestra estrategia. La estrategia también tiene esas dos dimensiones, dónde estamos hoy y a dónde queremos ir en el futuro. Entonces también, normalmente a mí me parece muy importante, ¿no? Y por último también, sí, muy importante tener la capacidad, escojamos la herramienta que escojamos, de ver el global de la organización, pero también dónde está el equipo de líderes, ¿vale? En la medición comparativa con el global de la organización y las áreas clave, si son regiones, países, divisiones, departamentos, lo que sea, ¿vale? Hasta qué punto a lo mejor tenemos ciertas diferencias que son importantes y que deberíamos de manejar también y gestionar en nuestro trabajo, ¿no? O lo que llamamos subculturas. Ese sería un poquito no sé si, Darío, sé que vamos justos de tiempo, también es verdad que hemos empezado casi 10 minutos más tarde, preguntas que haya por ahí, más o menos esto es un poco lo que quería comentar. Vamos muy bien, Víctor. Gracias por este tema. Ya os puse aquí en el chat. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes os habéis conectado un poquito después. Podéis escribir en el chat vuestras preguntas, comentarios. Yo por aquí ya tengo una preparada, pero os invito a que participéis porque creo que también es una buena oportunidad para debatir, compartir, cuestionar, etcétera, ¿no? Así que mientras tanto, también os voy a ir dejando algunos enlaces interesantes. Pues muy bien. A mí me llamaba la atención, no conocía el resto de modelos, gracias por compartirlos, Víctor. Evidente, más allá de lo evidente que 3 de 4 modelos aportan más preguntas, ¿en qué le dificulta a una organización el que estos modelos, ¿no? Que es lo que más me llamó la atención, tengan tantas preguntas en ello? ¿Lo hace más complejo, más difícil eh, en tu experiencia, la gente se lo toma con más reticencia? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, a ver, yo creo que a ver, hay un tema muy claro, ¿no? Mira, el estar, o sea, ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? Ahora que ya llevamos un cuarto de siglo, ¿no? Pasado ya, ¿no? En el año 26, ¿no? Enfermedad entre comillas, ¿no? Probablemente, ¿no? Yo creo que claramente el estar presente aquí y ahora, ¿no? Mm, ¿Vale? A la gente le cuesta mucho estar presente aquí y ahora, la cabeza, tenemos un montón de estímulos, ¿vale? Cuando, sobre todo, la gente va a hacer cualquier encuesta en una organización, primera cosa, ¿cuántas encuestas se hacen en el 2026 respecto a las que se hacían en el 2010, 16 mm, años antes, ¿vale? Estoy seguro que hacemos una otra encuesta para saberlo, ¿no? Y seguramente nos va a salir que muchas más que las que se hacían hace 15 o 16 años, ¿vale? Ya no te digo el siglo pasado, porque a lo mejor no se hacía ninguna en el siglo pasado, ¿no? ¿Vale? Esto uno. Dos, entonces, claro, hay un cierto cansancio de tanta encuesta, pero si tú encima ahora le metes a la gente un cuestionario de 60 o 120 preguntas que tiene, por ejemplo, Human Synergistics en su versión más extendida, creo que solo es la primera vez, ¿eh? Pero bueno, es igual, 120 preguntas. El nivel de, claro, yo lo que sí sé es que hay mucha gente que empieza a hacerla, se queda a medias o directamente ya no la hace, ¿vale? Entonces, eh, con gente millennial y centennial, si encima tenemos antigüedad, o sea, tenemos gente muy joven en la organización, esto se agudice de manera brutal. mm. Se agudiza de manera brutal. Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Vale? Porque claro, caramba, si preguntamos es porque estamos esperando que responda la gente, ¿no? Y también cansancio, ¿eh? Habrá gente que a lo mejor está interesada, pero dice, oye, mira, es que me están preguntando tantas cosas, ¿vale? Que quizá, claro, incluso todas estas, de hecho, desde la última vez que yo había investigado, hace ya 3 o 4 años, por ejemplo, Denison ha bajado su número de preguntas a Ok. 48, tiene una opción. O sea, lo están viviendo, yo creo que lo están viviendo, ¿no? ¿Vale? Incluso no hemos hablado de otras herramientas como Great Place to Work, ¿vale? Que no mide cultura tampoco, ¿vale? Que quede claro aquí, no mide cultura, aunque ellos lo vendan como que sí, porque mide engagement, sobre todo, o clima, o las dos cosas, ¿no? ¿Vale? También tiene un montón de preguntas.
por ejemplo. Lo digo porque es un estándar más conocido, ¿no? También tiene Entonces, en general, la gente cuesta ¿Y eso qué hace? Pues que el ratio de participación baje de manera bastante importante. Y es un riesgo que muchas organizaciones pues no quieren correr, ¿no? Claro, es cierto, gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver, otro tema que lo que queríamos, y para acabar ahora os escucharemos, por supuesto, pero para acabar queríamos deciros, bueno, tanto los que estáis aquí hoy como los que probablemente nos escuchéis la grabación, ¿no? Vale, pues bueno, estamos a punto de iniciar una certificación en cultura, en diagnósticos de cultura de Barrett, ¿vale? El próximo día 26, lunes 26 de este mes de enero, y nos quedan todavía algunas plazas libres por si alguien se quiere sumar. Eso sí, si alguien se quiere sumar, que nos avise lo más rápido posible porque hay un trabajo previo que hacer y ya vamos un poquito, sí, o sea, ya quedan pocos días y bueno, sería estupendo deciros también que aparte de esta certificación de cultura, tenemos otra en febrero, en el mes de febrero, que es, si todo va bien, la vamos a iniciar el día 23 de febrero, ¿vale? Utilizando también el modelo de Barrett en diagnósticos de liderazgo. Fijaros, hoy comparábamos los modelos, yo no he querido tampoco, he querido ser lo más objetivo posible, ahora no lo voy a ser, pero otra cosa muy interesante de Barrett es que, ahora no lo voy a ser, ¿eh? ¿Vale? Ya lo digo, es que Barrett podemos utilizarlo para medir tanto la cultura como para medir el liderazgo, como incluso para medir el bienestar, ¿vale? Es decir, podemos utilizarlo, el modelo, el framework, esos 7 niveles nos dan una riqueza muy elevada. Y siempre lo digo, estáis interesados, se están midiendo la cultura de naciones, de estados, de países, incluso con el modelo. O sea, es modulable y es el de todos estos 4 que hemos visto el más sistémico, sin duda. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Todavía no, andan, hoy amanecieron un poquito tímidas y tímidos, pero bueno, pues ya por Nada. la cara alegre de Fran, por lo menos veo que hay entusiasmo y que el contenido que nos has ido ¿Qué tal aportando hoy estás, Fran? ha sido muy interesante. Todo ¿Cómo bien, estás? gracias. Todo bien. Encantado de verte de nuevo. Igualmente. He llegado justito, 5 o 7 minutos tarde, pero encantado de poder escucharos y poder refrescar. Bueno, yo querría lanzar una pregunta, Víctor. Claro, Una vez se hace el diagnóstico, ya sabemos un poco en qué situación estamos, dónde queremos ir. ¿Cuánto cuesta implementar en las empresas los planes de acción y asegurar que esto se ponga? ¿Cómo de difícil es esto? sí, lo es. Según el modelo también, ¿eh? O si si eso el modelo lo aplica, lo facilita o no lo facilita. A lo mejor hay unos modelos que lo facilitan mejor que otros. Yo por mi experiencia creo que Barrett es muy bueno, ¿no? Para ello, pero a lo mejor tú me corriges si tienes otra idea. A ver, la verdad es que, claro, puedo contarte la experiencia más con la medición del de Barrett, ¿no? Y los planes de acción que salen después, más que con los otros, en el caso de tu pregunta, ¿no? Para clarificarlo. Pero a ver, yo creo que en general, al menos los proyectos en los que yo he estado después del diagnóstico, ¿no? Y de la medición y tal, se ponen en marcha muchas de las acciones, ¿no? Em, si la pregunta es, ¿se ponen en marcha todas? Pues muchas veces no, no se ponen en marcha todas, ¿vale? Infelizmente por temas de presupuesto, por temas de compromiso, ¿vale? Por temas de creer realmente en ello o no creer realmente en ello, ¿vale? Pues claro, al final los líderes a veces ponen en marcha unas, a veces no ponen en marcha otras, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Infelizmente, yo no creo que tampoco tenga que, fíjate que no creo que tenga que ver con tanto con el modelo con el que hemos medido y cómo es un diagnóstico, sino la voluntad realmente que tengan ellos y ellas, ¿no? De que pasen cosas, ¿no? Y de que nos acerquemos a esa cultura meta o cultura deseada, ¿no? En el futuro, ¿no? Pero bueno, también somos rehenes, una vez más estaba comentando esto somos rehenes también muchas veces en las organizaciones, yo creo, del flavor of the month, ¿no? Es como ahora ya, un mes después, ya nadie se acuerda de que os comprometisteis a hacer esto, lo otro, ¿no? Y ya, bueno, habrá una mezcla entre los que no se acuerdan y otros que no quieren acordarse también, ¿eh? Entonces,
Mi experiencia un poco es que ahí hay una mezcla, ¿no? Pero que infelizmente muchas veces hay acciones que a veces incluso son las más importantes, ¿no? Que no se llevan a cabo, que no se ponen en marcha, ¿no? Por falta de voluntad y de compromiso, ¿no? Otras sí, ¿eh? Otras sí, por suerte, ¿no? Y sí y además se logran resultados, ¿no? Pero sí, a veces eso ocurre, es cierto. Pero muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, dirigida por ahí, por ese tema, porque, ostras, una medición de cultura es un para algo, ¿no? Hay un propósito de hacer esto, de invertir este dinero y hay una voluntad de cambiar algo, al menos una voluntad inicial. Ostras, Exacto. esa inversión que merezca la pena, ¿no? Que decir, venga, vamos adelante, vamos a trabajar con ello. Y si el modelo, digamos que también facilita la puesta en marcha de algún modo para poder remedir luego cómo se está evolucionando y estas cosas, pues a lo mejor facilita. Yo por mi experiencia con con el modelo de Barrett, a mí me parece que es muy, muy clara y bueno, animo y recomiendo a la gente se certifique, porque yo estoy encantado con ello. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias Mm. por tus palabras. Darío, creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Lo tenemos listo, muchas gracias. Así es. Cerramos el círculo. Muchas gracias por participar a todas y todos. Ha habido gente que nos se conectó desde Perú. Fran, ¿tú dónde estás? Yo estoy acá en Madrid, Islas Baleares. Víctor. Yo hoy estoy en Madrid, Ah, mira, qué bien, pero normalmente no. qué bien, qué bien. Genial. Pues nada, agradecerles de vuestra participación y seguramente en próximas semanas o en meses organizaremos un nuevo webinar con nuevas temáticas complementarias. Así que, Víctor, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todas y todos que estáis aquí con nosotros por estar aquí presentes. Ha sido un placer y nada, si hay alguien que se quiera subir a la próxima certificación, que nos lo diga lo antes posible. Un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas tardes a todos. Buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, chao, chao. Chao.